Mi vida será una Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Juan de Ávila, sacerdote, presbítero, por tanto, doctor y también patrono del clero secular español. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como hacemos siempre, dando gracias al Señor por su amor y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste de San Juan de Ávila un maestro ejemplar para tu pueblo, por la santidad de su vida y por su celo apostólico, haz que también en nuestros días crezca la Iglesia en santidad por el celo ejemplar de sus ministros. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canta al Señor un cántico nuevo. Resuena su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca, en un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora en que el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante más de 18 años tuve la suerte de trabajar en los tribunales de justicia de la Iglesia, tanto
en la diócesis de Madrid como en los 2 años que estuve en Alicante. A lo largo de esos años, el juez, yo era parte del tribunal eclesiástico, el juez tiene que intentar lograr alcanzar certeza moral sobre un acontecimiento. En concreto, a mí me tocaba analizar si la pretensión del que pedía la nulidad eclesiástica se ajustaba o no a derecho y, por lo tanto, si en conciencia yo al menos creía que tenía derecho a esa nulidad, porque el matrimonio había nacido muerto. Para poder llegar a tener certeza moral, aparte de documentos en función del tipo de nulidad que se pide, de la causa por la que se pide la nulidad, a veces hacen falta documentos. Pero la mayor parte de las veces, la prueba más importante son los testimonios. Por un lado, el testimonio de los contrayentes y por otro lado, el testimonio de personas que vieron o escucharon, testigos oculares o testigos que oyeron en tiempo no sospechoso, cuando ocurrieron los acontecimientos, qué es lo que pasó. Os comento esto porque el Evangelio de hoy nos habla de la importancia de ser testigos del amor de Dios. La fe se transmite como una cadena que por medio de los eslabones conecta el principio y el final, se transmite mediante el testimonio de aquellos que inmerecidamente y de forma generosa y gratuita hemos encontrado a Dios. De forma gratuita porque no ha sido por mérito nuestro, sino que es Dios el que, utilizando distintos instrumentos, nos ha tocado el corazón. Tus padres que te enseñaron quién es Dios, tus abuelos que a lo mejor te enseñaron a rezar, ese sacerdote o los catequistas de la parroquia que te ayudaron a dar los primeros pasos en tu fe, o una enfermedad de la que el Señor se sirvió, o una desgracia, para tocarte el corazón y que te dieras cuenta de que tu vida estaba siendo una vida perdida y que te sentías hueco y vacío en tu interior. Dios se sirve de distintos instrumentos para tocarnos el corazón y de esa manera que experimentemos su amor y su misericordia. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿y yo qué testimonio estoy dando de Dios? Porque será el Señor el que toque el corazón de las personas, pero lo tocará quizás por medio mío. Si mi testimonio es el testimonio de una persona que porque tiene fe intenta vivir como una persona de esperanza. O por el contrario, aunque tengo fe, en cuanto tengo problemas, lo primero que hago es retar al Señor, cuestionar el amor de Dios, poner en tela de juicio que Dios me ame o me quiera. O el testimonio de una persona de fe que porque cree en Dios se complica la vida. Que porque cree en Dios, cuando su conciencia le pide que perdone o que comparta o que ayude a una persona, en lugar de mirar a otro lado, lo que hace es intentar, como pueda, a veces con más éxito y otras veces con menos éxito, hacer aquello que el Señor le pide. Y por ello es luz en medio del mundo, porque se complica la vida, porque no mira hacia otro lado pensando que sea el otro el que lo haga, sino que Él ama el primero. Por eso nuestro testimonio es tan importante. No porque nosotros vayamos a tocar o cambiar el corazón de las personas, sino porque nuestro ejemplo puede ser luz para otros que no tienen fe. Hoy celebramos la memoria de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila fue un sacerdote que predicó sobre todo en Andalucía. Le llaman así, apóstol de Andalucía. Y decía en una de sus cartas, en uno de los sermones que daba a sacerdotes, les decía, vosotros tenéis que ser testimonio de que Dios escucha. Testimonio que habéis sentido y tocado con vuestras manos, que el Señor escucha las súplicas de sus hijos porque nos ama y nos quiere. Pero si un sacerdote no cree lo que predica, si un sacerdote se comporta como si lo que dice no fuera verdad, lógicamente, ¿qué testimonio, qué peso tiene ese testimonio en el corazón de los demás? No tendrá ningún peso. Otra cosa distinta es que como somos débiles, pues todos caemos y nos equivocamos. Pero también los papás, cuando educáis a vuestros hijos,
les enseñáis a distinguir entre lo que le decís, y eso es lo bueno, a los errores que las personas cometemos, y los papás también se equivocan, y los hijos entienden que una cosa es lo que papá y mamá dicen, y otra cosa es que papá y mamá, que son débiles, también a veces tropiezan y cometen errores. Lo mismo ocurre. Nosotros que hemos tocado y sentido el amor de Dios, no deberíamos dar ante el mundo el testimonio de esperanza, de que Dios nos ama, de que Dios existe, que el Señor ha tocado nuestro corazón y que por lo tanto, cuando tenemos una enfermedad o cuando alguno de los nuestros está sufriendo, no tenemos reparo en decirle, vente a rezar. No tenemos reparo en decirle, voy a rezar por ti ante el Señor, voy a pedirle que te ayude, que te dé fortaleza. Cuando una persona tiene fe y esperanza, su fe mueve el mundo, porque es una persona cuyo comportamiento ilumina a los que están a su lado. Cuando tú ves a una persona que cree en lo que dice, dices, caray, podrá estar en lo cierto o equivocado, pero cree en lo que dice. ¿Tú crees? ¿Tus obras dan testimonio de que has sentido y tocado el amor de Dios? ¿O por el contrario, aunque dices que crees, tus obras no dan fe de eso que dices, de esa fe que en teoría profesas en tu corazón? Pidamos al Señor que podamos ser luz en medio del mundo, por la integridad de nuestras costumbres, porque intentamos vivir según nuestra fe nos dice, pero también porque luchamos por dar ante el mundo el testimonio de que Dios nos ama y nos quiere. Creemos en un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que al contrario, el ser humano se convierta, cambie de vida y por lo tanto pueda vivir como el Señor le pide. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre en medio del mundo testimonio de esperanza y consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos por todos aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones. Pedimos especialmente por los enfermos, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Y pedimos en especial por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
por este sacrificio de salvación que te ofrecemos con reverencia profunda, enciende, Señor, nuestros corazones en el fuego del Espíritu Santo, con que encendiste el alma llena de caridad pastoral de San Juan de Ávila. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan de Ávila, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos María, Mercedes, Luis y Graciela, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuentan que en cierta ocasión San Juan de Ávila se acercó a una iglesia y entró durante la celebración de la Eucaristía. El sacerdote debía ser un sacerdote de estos que llamaban de misa y olla,
de poca formación y de escasa fe. Y trataba al Señor de forma poco delicada. Y al terminar la Eucaristía, él se acercó y con mucha caridad le dijo: Padre, al Señor se le trata bien porque viene de buena familia, no es cualquier cosa. Creo que si nosotros creyéramos más, si nosotros tuviéramos una fe más profunda, nuestro testimonio sería el testimonio de amor, de gratitud, el testimonio de aquel que ha sentido el amor de Dios y que hay veces donde no comprende los planes de Dios o le cuesta llevar la cruz. Pero si hay algo de lo que no duda, es que Dios le ama. Él ha sentido y experimentado el amor del Todopoderoso. Que ese sea nuestro testimonio. Cristo es el mayor don, el mejor regalo que nos han concedido. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia.